El Gran Gatsby es un clásico de la literatura, libro que puedes acabar en un solo día y con una adaptación más que buena, por lo que vamos a analizar el libro y comentar algunas curiosidades. La dedicatoria del inicio de la novela, dependiendo de la edición que tengas, está dirigida a Zelda Fitzgerald, quien fue la esposa del autor. La misma dedicatoria está firmada por un tal Thomas Parkdean Byers, personaje que aparece en la primera novela del autor, A este lado del paraíso. En el capítulo 1, Tom Buchanan habla del libro El ascenso de los imperios de color, cuyo título original es este, libro que fue publicado por primera vez en 1920. La revista llamada Tone Tattle que compra la amante de Tom en el capítulo 2 es una referencia a la revista Tone Topics, que era una revista sensacionalista de la época. Cuando Nick describe el apartamento donde hacen su fiesta alocada en el capítulo 2, nos dice que sobre la mesa había una copia del libro Simón llamado Pedro, libro de gran éxito en esa época y que el autor consideraba inmoral, de ahí que esté en ese lugar. En el capítulo 3, cuando Nick asiste por primera vez a una fiesta en casa de Gatsby, describe a una mujer bailando como Frisco. Se refiere a Joe Frisco, famoso bailarín de jazz y actor fallecido en 1941. En el capítulo 4, Nick nos habla de lo solicitada que era Daisy, mencionando que todos los oficiales de Camp Taylor querían salir con ella. Este campo es el mismo en el que el autor estuvo en 1918 preparándose para la guerra en Europa, a la que no llegó a ir. La canción que Nick y Jordan escuchan en Central Park en su primera cita en el capítulo 4 es I'm the Sheikh of Araby de Harry Smith, original de 1921. En el capítulo 6, Nick compara a Gatsby con una leyenda contemporánea como la del conducto a Canadá, y es que durante los años de prohibición de bebidas alcohólicas, se extendió el rumor de que el alcohol llegaba de Canadá a través de un conducto secreto. En este mismo capítulo, Nick nos cuenta los orígenes de Gatsby, diciendo que debe ocuparse de los asuntos de su padre. Esto es una referencia a la Biblia. En el Evangelio según San Lucas 2:49, Jesús le dice esta misma frase a María y José. Al principio del capítulo 7, cuando por primera vez no hay fiesta en casa de Gatsby, Nick dice que su carrera acabó como Trimalción, personaje de una novela romana llamada Satiricón. El autor pensó en llamar así a su novela, Trimalción, antes de decidirse por El Gran Gatsby. En este mismo capítulo, Daisy pregunta ¿qué harán esa tarde, mañana y los próximos 30 años? Esta frase parece citar dos versos de La tierra baldía de T.S. Eliot, ¿qué haremos mañana? ¿Qué haremos siempre? En el capítulo 8, cuando nos narran el pasado de Gatsby y Daisy, se menciona que en las noches de la mujer, los saxofones aullaban Bale Street Blues, canción de W.C. Handy, escrita en 1919 y que estás escuchando ahora. El libro donde Gatsby anotó sus hábitos de niño, libro que Henry Gatz, padre de Gatsby, muestra a Nick en el capítulo 9, es de Hopalong Cassidy, personaje creado en 1904 y que posteriormente se volvió un héroe literario y cinematográfico en los años 30. Sin embargo, el libro en cuestión, que se supone perteneció a Gatsby en 1906, no se publicó hasta 1910. Ahora hablemos un poco de la historia y sus errores. Parece ser que este fue un libro bastante controvertido para su época, ya que trataba el tema del adulterio. Sin embargo, a día de hoy, esta es la semana promedio de cualquier cornudo, pero sin lujos. La novela nos cuenta la historia de Jay Gatsby, narrada a través de los ojos de su vecino Nick. Hay varias situaciones dentro de la historia que no se explican bien, pero que tampoco se perciben como algo que haga falta. Sin embargo, hay una cosilla que no me hace nada de sentido: el plan de Gatsby. De manera muy resumida, este señor en su juventud es pobre, conoce a Daisy, quien viene de una familia rica, luego Gatsby se va a la guerra y cuando regresa por distintas situaciones, Daisy ya se casó y se embarca en una odisea para conseguir mucho dinero y reconquistarla. Ahora, en ningún momento de la novela se dice que las fiestas las hiciera para atraer a Daisy, o que eran para que ella eventualmente asistiera a alguna fiesta, aunque el autor deja esto en claro en el epílogo o en las notas al final del libro, dependiendo de la edición de la que estemos hablando. Entonces, según el autor, hacía las fiestas con ese propósito. Ahora, Gatsby estaba consciente que Daisy vivía al frente de su casa, separados por un cuerpo de agua. A lo que voy es, ¿no era más sencillo enviarle una invitación? Es decir, a Nick se la envía, y Gatsby no es su nombre real, él se pone ese nombre, de manera que Daisy, que tampoco era muy lista, hubiera sabido que se trataba de su ex, y de esta manera, seguro asistía. ¿Queda extraño que inviten a Daisy? Ok, Tom era una ex estrella de fútbol, y Gatsby podía investigar un poco del asunto, si no
no es que inclusive ya lo sabía. Invítalo él y ya está. Si preguntan motivos, tienes la excusa de conocerlo. No se hacen fiestas a ver si los vecinos tienen ganas de colarse en tu casa. Y luego, cuando se encuentra con Daisy en casa de Nick, está muy nervioso, incluso se quiere ir de los nervios que tiene. Entonces me pregunto, ¿cuál era tu plan? ¿Simplemente en una de tus fiestas por casualidad coincidías en la misma estancia, ya que tu casa es gigante, con Daisy y su esposo, quienes llegarían sin previo aviso ¿Y luego? En casa de Nick planeaste el encuentro con un día de anticipación, y cuando el momento llegó no parecía que supieras qué decir o hubieras planeado algo en concreto. ¿Qué ibas a hacer si los encontrabas en una de tus fiestas? Como sea, en lo personal el libro me comenzó a parecer interesante a partir del capítulo 4. No habría llegado ahí si no fuera bastante popular, y ya en términos generales lo recomendaría, ya que es bastante corto y la historia se torna bastante interesante si le das el tiempo. Léela, así dejas de publicar frases que nunca dijeron en el libro. Hay pocos personajes y su personalidad está muy bien definida, por lo que es sumamente fácil recordar el nombre de todos sin perderse, y la narrativa establecida por Nick, como contándole la historia a alguien más, la hacen bastante ligera. Obviamente hay detalles que se omitieron en la película, y relativamente pronto en la novela te empiezan a contar la historia de Gatsby, que es lo que todos queremos leer. Mi calificación, Timo, 7 de 10, supera las expectativas. El libro empieza algo lento, pero en cuanto comienza a enganchar al lector va al grano con la historia que queremos leer. Los personajes son fácilmente identificables y se les desarrolla y explica adecuadamente sin necesidad de rodeos o mucho contexto. La novela tiene apenas 9 capítulos, por lo que es muy rápida de leer y el vocabulario no es nada complicado. Además de que hay muchas referencias a la época en la que se desarrolla la historia, pero sin hostigar con los detalles históricos. Y ya está, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la siguiente.